Tratado primero, cuenta Lazo su vida y cuyo hijo fue. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía a cargo de proveer una molienda de una seña que esta ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, tomó el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir que nació en el río. Pues siendo niño, yo de niño, de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por la cual fue preso y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que esté en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba por desterrado por el desastre que ya dicho, con cargo de asimilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Mi viuda madre, como sin marido, sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos, por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla, y metíase a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentado las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimiento. Este, algunas noches, se venía a nuestra casa, y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrabase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía, más de que vi que su venida mejoraba, el comer fuele queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños, a que nos calentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro, trevejando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mi blanco y a él no, huía de él, con miedo para mi madre, y señalando con él decía: madre, coco, respondían riendo y de puta. Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra del hermanico y dije entre mí: ¿cuánto debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y hecha pesquisa, hallóse de la mitad por medio de la cebada, que para las bestias le daban hurtaba, y salvados, leña, almohazadas, mandiles y las mantas y sábanas de los caballos hacía pérdidas, y cuando otra cosa no tenían, las bestias desherraba, y con todo esto acudía mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni de un fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas, y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Y probósele cuanto digo y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban, y como niño respondía y descubría cuánto sabía, con miedo, hasta ciertas herraduras que por mandato de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia, sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no enterase ni el lastimado Zaide en la suya cogiese. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que les presente vivían en el mesón de la Solana, y allí, padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar el mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para destralle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios no saliera peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría y que me recibía.
no por mozo, sino por hijo, y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia su contento, determinó irse de allí, y cuando nos hubíamos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando a la puente, a la entrada de ella un animal de piedra, que así tiene forma de un toro. Y el ciego mandóme allegase cerca al animal y allí puesto me dijo: Lázaro, llega al oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome: Necio, aprende, que hermoso el ciego un punto ha de ser más que el diablo, y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba, y dije entre mí: Verdad dice que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como me sepa valer. Comenzamos nuestro camino, y en muchos pocos días me mostró jerigonza, y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía: Yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue así que después de Dios, me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adestró en la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñeras, para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos, cuanto vicio. Pues tornando al buen de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que, desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila. Cientas y tantas oraciones sabía de coro, un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba, un rostro humilde y devoto, que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allí de esto tenía otras 1000 formas de maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas, si traía hijo o hija, pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muelas, desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le padecía padecer alguna pasión que luego no le decía: haced esto, haréis esotro, coged tal yerba, tomad tal raíz. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, con cuanto les decía creían. De éstas sacaban él grandes provechos, con las artes que digo, y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced, que con todo lo que adquirí y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre, y así no se desmediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sotileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finaría de hambre, mas, con todo su saber y aviso, le contraminaba de tal suerte, que siempre o las más veces me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas y aunque no todas a mi salvo. Él traía pan, y todas las cosas en un fardel de lienzo que por la boca cerraba con una argolla de hierro y su candado y llave. Y al meter de las cosas y sacallas era con tanta vigilancia y con tan contadero que no bastará a todo el mundo hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura, que muchas veces un lado del fardel descosía y tornaba a coser, cerraba el avariento fardel, sacando no por taza pan, más buenos pedazos, torrenzos y longaniza, y así buscaba convenientes tiempos para rehacer, no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía sisar y hurtar traía en medias blancas,
y cuando le mandaba rezar y le daba blancas, como él carecía de vista, no había el que se la daba, amargado con ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca y medio aparejada, que por presto que le echaba la mano, ya había de mi cambio aniquilada en la mitad del justo precio. Quejábase el mal ciego, porque el tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera, y decía: ¿qué diablos es esto? Que después que conmigo estas no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedí. Hartas veces me pagaban. En ti debe estar esta desdicha. También él abreviaba al rezar, y la mitad de la oración no acababa, porque me tenía mandado que, en yéndose el que la mandaba a rezar, le tirase por cabo del capuz. Yo hacía lo hacía, luego él tornaba a dar voces diciendo: mandar rezar tal y tal oración, como suelen decir. Usaba poner cabes y un jarrillo de vino. Cuando comíamos, yo muy presto la hacía y daba un par de besos callado y tornaba a su lugar. Mas turóme poco, que en los tragos conocía la falta, y por reservar su bien a salvo, nunca después desamparaba el jarro. Antes nos tenía por el asa asido, mas no había piedra imán que así trajese, así como yo con una paja larga de centeno, que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba en buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió, y dende en adelante mudó propósito, y asentaba su jarro entre las piernas, y atrapábale con la mano, y así bebía seguro. Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, recordé en el suelo del jarro hacer una fuentecilla y agujero sotil, y delicadamente, con una muy delgada tortilla de cera, taparlo, y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme, y en la pobrecilla lumbre que teníamos, y el calor de ella, luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzábamos la fuentecilla a destillarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía, que maldita la gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada, espantábase, maldiciese y daba al diablo del jarro y el vino, no sabiendo qué podía hacer. No diréis, tío, que os lo bebo yo, decía, pues no le quitéis de la mano. Tantas vueltas y tientos dio al jarro, cayó a la fuente y cayó en la burla, mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido. Y luego, otro día, teniendo yo resumando mi jarro como solía, no pensando en el daño que me estaba aparejando, ni que el mal ciego me sentía, sentarme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo y un poco cerrados los ojos, por mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que agora tenía tiempo de tomar de mi venganza, y con toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que a nada de esto se guardaba antes como otras veces, estaba descuidado y gozoso. Verdaderamente me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, se me había caído encima. Fue tal el golpecillo que me desatinó y sacó el sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de él se me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los cuales hasta hoy me quedé. Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y aunque me quería y regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cual castigo. Lavóme con vino la rotura que con el pedazo del jarro me había hecho, y sonriéndose decía: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud, y otros donaires que a mi gusto no lo eran. Ya que estuvo medio bueno de mi negra trepa y cardenales, considerando que a pocos golpes tales el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo agarrar de él, mas no lo hice tan presto por hacello más que a mi salvo y provecho, y aunque yo quisiera sentar mi corazón en perdonar el jarrazo, no daba lugar el maltratamiento que el mal ciego desde allí adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, dándome coscorrones y repelándome. Y si alguno le decía que por qué me trataba mal, luego él contaba el cuento al jarro diciendo: pensaréis que este mimoso es algún inocente, pues oíd si el demonio ensayará otra tal hazaña. Santiagándose los que oían decía: mira quién pensará de un muchacho tan pequeño tal ruinidad. Y rían mucho el artificio y decíanle: castigaldo, castigaldo, que de Dios lo habréis. Y él con aquello nunca otra cosa hacía.
Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos, y adrede por le hacer mal y daño, si había piedras por ellas, si lodo por lo más alto, que aunque yo no iba por lo más enjunto, holgábame a mí de quebrar un ojo, por quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto, siempre y con el cabo alto del tiento, me atentaba el colodrillo, el cual siempre traía lleno de tolondrones y peleado de sus manos. Y aunque yo juraba no lo hacer con malicia, sino por no hallar mejor camino, no aprovechaba ni me quería, más tal era el sentido, y grandísimo entendimiento del traidor. Y porque sea vuestra merced, a cuanto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me acaecieron, en el cual me parece dio bien a entender su gran astucia. Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, pues decía ser la gente más rica, aunque no muy limosnera. Arrimábase a este refrán, más da el duro que el desnudo, y venimos a este camino por los mejores lugares donde hallaba buena acogida y ganancia. Deteníamonos donde no a tercero día hacíamos San Juan. Acaeció que, llegando a un lugar que llaman Almorox, al tiempo que cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los cestos maltratados, y también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desangranábasele el racimo en la mano. Para la echaron al farder, tornábase mosto y lo que él se le llegaba. Acordó de hacer un banquete, y así por no lo poder llevar como por contentarme, que aquel día me había dado muchos rodillazos y golpes. Sentámonos en un vellador y dijo, agora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas y que ellas de él tanta parte como yo. Partillo hemos de esta manera, tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una. Yo haré lo mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño. Hecho así el concierto, comenzamos, mas luego, al segundo lance, el traidor mudó de propósito y comenzó a tomar de dos en dos. Considerando que yo debería hacer lo mismo, como vi que él quebraba la postura, no me contenté en ir a la par con él, mas aún pasaba adelante 2 a 2 y 3 a 3, como podía los comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano, y meneando la cabeza dijo, Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las uvas 3 a 3. No comí, dije yo, mas ¿por qué sospecháis eso? Respondió el sagacismo ciego. ¿Sabes en qué veo que las comiste 3 a 3? En que comía yo 2 a 2 y callabas. Reírme entre mí, y aunque muchacho, noté mucho la discreta consideración del ciego. Mas, por no ser prolijo, dejo de contar muchas veces, y así graciosas como de notar que con este mi primer amo me acaeciaron, y quiero decir el despidiente y con él acabar. Estábamos en Escalona, villa del duque de ella, en mesón, y diome un pedazo de longaniza que las hace, ya que la longaniza había pringado y comídose las pringadas. Sacó un maravedí de la bolsa y mandó que fuese por él de vino a la taberna. Púsome el demonio el aparejo delante los ojos, el cual, como suelen decir, hace al ladrón. Y fue que había cabe el fuego un nabo pequeño, larguillo y ruinoso, y tal que por no ser para la olla, debió ser echado allí, y como al presente nadie estuviese sino él y yo solos, como me vi con un apetito goloso, habiéndome puesto dentro el sabroso olor de la longaniza, del cual solamente sabía que había de gozar, no mirando que me podría suceder, propuesto todo el temor por cumplir con el deseo, en tanto que el ciego sacaba de la bolsa el dinero. Saqué la longaniza y muy presto metí el sobredicho nabo en el asador, el cual mi amo, dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo asar el que debe de ser cocido por sus deméritos había escapado. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza, y cuando vine hallé el pecador del ciego que tenía entre dos rebanadas apretado el nabo, el cual no había conocido, por no lo haber tentado con la mano. Como tomase las rebanadas y mordiese en ellas, pensando también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío con el frío nabo y alteróse y dijo, ¿qué es esto, Lazarillo? Lacerado de mí, dije yo, si queréis a mí echar algo. Yo no vengo de traer el vino. Alguno estaba ahí y por la burla haría el eso. No, no, dijo él, que yo no he dejado el asador de la mano, no es posible.
Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueco y cambio, mas poco me aprovechó, pues a la astucia del maldito ciego nada se la conocía. Levantóse y aseóme por la cabeza y llegóse a olerme, como debió sentir el huelgo, a uso de buen podenco, por mejor satisfacerse de la verdad, y con la gran agonía que llevaba, haciéndome con las manos, abríame la boca más de su derecho, y desatentadamente metía la nariz, la cual él tenía luenga y afilada, y aquella sazón, con el ojo se había aumentado un palmo, con el pico de la cual me llegó a la gulilla. Con esto, y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del tiempo, la negra longaniza aún no le había hecho asiento en el estómago, y lo más principal, con el destiento de la cumplidísima nariz medio casi ahogándome. Todas estas cosas se juntaron, y fueron causa que el hecho y golosina se manifestase, y lo suyo fuese vuelto a su dueño. De manera que antes que el mal ciego sacase mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago, que le dio con el huerto en ella, de suerte que su nariz y la negra mal mascada longaniza a un tiempo salieron de mi boca. Oh gran Dios, quien estuviera aquella hora sepultado que muerto yo lo estaba. Fue tal el coraje del perverso ciego, que si al ruido no acudieran, pienso que no me dejaran con la vida. Sacáronme de entre sus manos, dejándoselas llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara y rasguñado del pescuezo y la garganta, y esto bien lo merecía, pues por su maldad me venían tantas persecuciones. Contaba el mal ciego a todos cuantos allí se allegaban mis desastres, y dábales cuanta una y otra vez, así de la del jarro como la del racimo, y agora de lo presente. Era la risa de todos tan grande que toda la gente que por las calles pasaba entraba a ver la fiesta, mas con tanta gracia y donaire recontaba el ciego mis hazañas, que, aunque yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que hacía sin justicia en no se las reír, y en cuanto esto pasaba, a la memoria me vino una cobardía y flojedad que hice porque me maldecía, y fue no dejalle sin narices, pues tan buen tiempo tuve para ello, que la mitad del camino estaba andado, que con solo apretar los dientes se me quedaron en casa y con ser de aquel malvado, por ventura lo retuviera mejor mi estómago que retuvo la longaniza, y no apareciendo ellas pudieran negar la demanda. Pluguiera a Dios que lo hubiera hecho, que eso fuera así que así. Hiciéronnos amigos la mesonera y los que allí estaban, y con el vino que para beber le había traído, lavaronme la cara y la garganta, sobre la cual discantaba el mal ciego don Aires diciendo, por verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios en cabo del año que yo bebo en dos. A lo menos, Lázaro, eres más cargo al vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, mas el vino mil te ha dado la vida. Y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado la cara y con vino luego sanaba. Yo te digo, dijo, que si un hombre en el mundo ha de ser bienaventurado con vino, que serás tú. Errían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo renegaba. Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá muchas veces me acuerdo de aquel hombre, que sin duda había tener espíritu de profecía, y me pesa de los sinsabores que le hice, aunque bien se lo pague, considerando lo que aquel día me dijo salirme tan verdadero como adelante vuestra merced oirá. Visto esto, y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné de todo de tejalle, y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este póster juego que me hizo afimerlo más, y fue así que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna, y había llovido mucho la noche antes, y porque el día también llovía, y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no nos mojábamos, mas como la noche se venía y el llover no cesaba, díjome el ciego, Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuanto la noche más cierra, más recia. Acojámonos a la posada con tiempo. Para ir allá habíamos de posar un arroyo, que con la mucha agua iba grande. Yo le dije, tío, el arroyo se ve muy ancho, mas si queréis, yo veo por donde atravesamos más aina sin nos mojar, porque se estrecha mucho allí y saltando pasaremos a pie enjuto. Parecióle buen consejo y dijo, discreto eres, por esto te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se angosta, que ahora es invierno y sabes mal el agua, más llevar los pies mojados. Yo, que vi el aparejo a mi deseo, saquéle debajo de los portales y llevélo derecho de un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas y díjele,
Tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay. Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la prisa que llevamos de salir del agua que encima nos caía, y lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento, fue por darme de él venganza, creyóse de mí y dijo, ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y póngame detrás del poste, y como quien espera tope de toro, y dije, sus, salta todo lo que podáis, porque deis de este cabo del agua. Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás medio muerto y hendido de la cabeza. ¿Cómo? ¿Y oliste la longaniza en el poste? Ole, ole, le dije yo, y dejóle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer y tomé la puerta de la villa en los pies de un trote, y antes que la noche viniese di conmigo en Torrijos. No supe más lo que Dios de él hizo ni curé de lo saber.